Em, ¿Qué estructuras conocemos de la boca? Platíquenme, muchachos. Los dientes, Los dientes, Pues, la lengua, paladar las blando, arcadas dentarias, la inferior, la superior, el palatino, los carrillos, los carrillos, las amígdalas, el músculo buccinador, la úvula, La úvula, ajá. eh, ¿Qué, a ver, qué elementos componen mi diente, por ejemplo? el esmalte, el el esmalte, esmalte, la la dentina, pulpa, la pulpa, las terminaciones nerviosas que contienen el diente, que contiene el diente. Ujú, La dentina. La dentina. el ok. mineral, los minerales, Los minerales. Ujú, muy bien. La lengua, ¿cuántos músculos de la lengua tenemos? mm, No lo googleen. no sé si son 8. Ok, 8 pares y 1 impar. Entonces son 17 en total, ¿no? Con el mismo nombre, obviamente, 8. ¿Qué más? Ok, bueno. Entonces, justamente en estomatología vamos a hablar y vamos a describir y vamos a conocer a lo mejor algunas cosas que ustedes no sabían que existían, algunas tal vez sí sabían que existían, pero no sabían para qué funcionaban o para qué servían, como es el caso, por ejemplo, de la dentina, que estoy segura que saben que funciona, saben que está ahí, pero tal vez no tienen o no conocen todas las ventajas y las cosas que tiene la dentina en nuestro dientito, ¿no? Por ejemplo. O cómo se lleva a cabo la función del sentido del gusto, o todas estas cosas, vamos a platicarlo en esta materia. Entonces, pues justamente hablaremos de los labios, de las encías, nadie me menciona las encías, del ligamento periodontal, el hueso alveolar, los rebordes alveolares, de los dientes, las 4 estructuras que tiene mi diente, que es esmalte, dentina, pulpa y cemento, de mi lengua con su mucosa especializada, que tiene las papilas, 4 tipos de papilas, mis glándulas salivales, tanto mayores como menores, mi paladar duro, mi paladar blando, mi úvula, como bien lo mencionó su compañero, mis carrillos y revestido por mucosa, las mucosas que se dividen en 3. Entonces, todas estas estructuras las vamos a revisar en generalidades y después vamos a ver, pues, qué puede pasar si en alguna de estas estructuras tengo alguna alteración. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde se encuentra ubicada mi boca? ¿Cómo la describirían? ¿Me repite la pregunta otra vez, doctora? ¿Dónde se encuentra ubicada la boca? La boca sería el tercio medio inferior de la cara, digámoslo así. En el tercio inferior de la cara, exacto. Entonces, mi boca está formando parte de mi cabeza, específicamente en la cara y específicamente en el tercio inferior, ¿no? Acá está. Limitaciones, por delante, acá. Igual, estas son las estructuras, acá. Por delante tengo limitación con los labios, en la parte posterior con la orofaringe, en la parte de arriba con el paladar, ya sea paladar duro y paladar blando, y en la parte de abajo puede ser mi lengua, aunque normalmente la lengua no se considera parte de la limitante de la boca, porque debajo tengo mi piso de la boca. El piso de la boca está formado por músculos, tanto de la lengua como el músculo, por ejemplo, miloioideo, que formarán toda la parte inferior de mi boca y la mandíbula. Esa será la limitante inferior, ¿de acuerdo? Ahora, viendo estas estructuras, tenemos que recordar, porque estoy segura que ustedes ya lo vieron en embriología, la formación de la cara, cómo es que se desarrollan estas estructuras, porque a partir de ahí vamos a llevar, ¿no? A llegar a la parte de cómo funcionan, por qué y cuál es su capacidad o la forma en la que está, o por qué están en esa posición, por ejemplo, los músculos, o por ejemplo el paladar, o por qué existen también ciertas alteraciones. Tiene que ver justo con el desarrollo. Por ejemplo, si yo tengo un
paladar hendido, ¿por qué se da el paladar hendido? Tal vez puede ser porque la lengua no descendió embriológicamente al mismo tiempo no descendió de manera correcta al momento del crecimiento y eso puede ser porque no creció mi mandíbula, por ejemplo. Entonces me obliteró la formación de los paladares y entonces, o de los huesos palatinos, y por eso se formó el paladar hendido. Pero puede ser por eso o puede ser por otra cosa, por parte genética. Entonces hablaremos mucho más allá de esta parte de las alteraciones, pero recordaremos que ya tenemos unas bases de cómo es que se desarrolla mi cavidad bucal, ¿de acuerdo? Entonces, como bien lo mencionamos, tenemos que explicar la formación de la cara para que yo les pueda explicar la formación de la boca. Me voy a regresar un poquito a sus primeros semestres cuando ustedes estuvieron estudiando embriología general, embriología humana, donde se dieron cuenta que la embriología era la materia en la que se ocupaba de la investigación, el conocimiento de las primeras fases del desarrollo humano, todos sus principios y condiciones generales, ¿no? Entonces, todo lo que desarrollaba a mi embrioncito específicamente, iba a ser parte de la embriología. Y ahí me voy a centrar en este punto. En la embriología, en la etapa prenatal embriológica, recuerden que se divide en etapa embriológica y etapa fetal. Y la etapa postnatal, que es después del nacimiento, que se divide también en etapas de desarrollo, neonatal, lactancia, infancia, pubertad, adolescencia y adultos, porque también en estas etapas vamos a tener cambios cuando hablemos más allá de, por ejemplo, la articulación temporomandibular o el desarrollo de los músculos, ya llegaremos a esta parte postnatal. Ahorita me voy a centrar en esta primera etapa, en la etapa prenatal, específicamente en la etapa embrionaria, donde vamos a recordar mis clases de embriología y específicamente la embriología de la cara, en donde vamos a estudiar la morfogénesis y la diferenciación de estas estructuras. Para esto, debemos recordar que existen factores que van a regular el desarrollo de las estructuras. El desarrollo normal del individuo va a depender de dos grandes factores, factor genético y factor epigenético. La regulación genética es la influencia que tiene el plan genético que está establecido en el genoma humano, en el ADN, y que nos trae ya procesos preestablecidos. Y el otro, el epigenético, es la regulación, es la influencia de los factores, perdón, la influencia de los factores externos que inciden en el desarrollo, que no afectan la secuencia de nucleótidos, ¿no? O sea, no afectan el ADN. Entonces, podemos tener alteraciones genéticas o alteraciones epigenéticas. En este caso, pues, ¿para qué nos sirve? Pues cuando lleguemos a la parte patológica para saber si será una alteración que viene desde la parte genética o una alteración que viene de factores externos, ¿de acuerdo? Ahora, en cuanto a los mecanismos. Todos los procesos de desarrollo humano están determinados por una serie de mecanismos que van a afectar a las células individuales para formar y desarrollar tanto tejidos como órganos. Estos mecanismos son mecanismos biológicos que van a guiar ese desarrollo. Todos tienen, interactúan entre sí, están íntimamente relacionados, solamente que para su estudio los dividen en 4 mecanismos. ¿Cuáles son? Proliferación, diferenciación, migración y apoptosis. Proliferación, esto es un repaso rapidísimo que ustedes estoy segura que ya lo saben. Proliferación es la multiplicación de las células por mitosis a partir de células progenitoras que van a conducir a un crecimiento de tejidos y órganos. ¿Por qué? Por el aumento en el número de las células y estos procesos van a estar regulados por factores que van a ser, como por ejemplo, factores que van a ser el factor de crecimiento, factores inhibidores y que si hay alguna alteración en estos factores, ya sea de crecimiento o inhibidores, podemos también tener, por ejemplo, proliferación celular incontrolada, que en este caso puede ser la formación de tumores, pueden llevarse a cabo o malformaciones también por el crecimiento excesivo de estas estructuras, ¿no? Por la proliferación celular. La diferenciación es cuando es un proceso cuando la célula va a adquirir un fenotipo específico. En este caso,
pasamos de ser una célula indiferenciada a ser una célula con características propias, distintas y específicas en concreto de un tipo. Entonces, por ejemplo, cuando las células indiferenciadas comienzan a diferenciarse. Por ejemplo, células ectomesenquimatosas indiferenciadas se van a diferenciar por ejemplo, hablando de los dientes, en ameloblastos, ¿no? Entonces, esas células ya comenzaron a diferenciarse y entonces van a tener mucho menos capacidad para dividirse porque ya tienen características específicas. A diferencia de las células ectomesenquimáticas, que son células indiferenciadas, que van a tener la capacidad de diferenciarse y de replicarse también mucho más, más fácil. Esto tenemos ya las células pluripotentes, potentes, todas esas multipotentes, todos ese tipo de células que estoy segura que ustedes ya los conocen. Entonces, esto ya nada más como repaso. Y luego el que sigue, la migración. La migración es el crecimiento y la proliferación celular. Van relacionados con este proceso, con la migración, que es cuando hay un desplazamiento de las células de un lugar a otro, específicamente, por ejemplo, el seno del embrión se van hacia grupos de células aisladas y ahí comienzan a diferenciarse y posteriormente a proliferarse, o al contrario, a proliferarse y después a diferenciarse, porque a van a ir justamente íntimamente relacionadas la proliferación, diferenciación y migración y hasta la apoptosis. La apoptosis es el conjunto de reacciones bioquímicas que ocurren en las células que van encaminadas a producir una muerte celular de manera controlada, programada. Entonces, la apoptosis, porque hay ciertas estructuras que se desarrollan y que ya esas células ya no tienen mayor función. Por ejemplo, les vuelvo a poner el caso de los dientes. La formación del esmalte, los ameloblastos, son células que desarrollan el esmalte y que cuando terminan de sintetizar el esmalte, estas entran en apoptosis y entonces se destruyen. Y por eso nosotros no tenemos la capacidad de desarrollar esmalte después de la etapa embrionaria. ¿Por qué? Porque se deshizo la célula que me sintetizaba mi esmalte y por eso no lo puedo volver a formar. ¿De acuerdo? Entonces, apoptosis será una parte importante también del proceso de formación de estructuras de mi cuerpo, ¿no? Ahora, llegando o ya centrando estas definiciones, ¿y por qué les platico estas definiciones? Porque son parte importante del desarrollo de mi cara. Necesito platicarles que el desarrollo embriológico de mi cara, bueno, específicamente de mi cabeza, va a dividirse en dos porciones. La porción de atrás, la porción neurocraneana, es la que me va a desarrollar la calota ósea, las estructuras óseas de sostén. También me va a desarrollar mi sistema nervioso cefálico y los ojos, oídos y la porción nerviosa de los órganos olfatorios. Y la porción visceral van a ser estructuras formadas a partir de los arcos faríngeos o arcos branquiales, que van a desarrollar estructuras duras, estructuras blandas, y esto nos va a traer como consecuencia la formación de la porción inicial del aparato digestivo y del aparato respiratorio. ¿Cuál es la porción inicial del aparato digestivo? Pues la cavidad bucal, y del aparato respiratorio, la nariz y las fosas nasales. Entonces, la cara se va a desarrollar por dos porciones, una porción visceral anterior y una porción neurocraneana posterior. Entonces, la cara, me voy a ir hasta adelante, hasta acá. Hasta aquí. La cara, entonces, tiene dos porciones. Esta porción de colorcitos, naranja, marrón, morado y verde, que será la porción visceral. Y toda la porción naranja de acá será la porción neurocraneana. ¿De acuerdo? Entonces, me regreso. La porción neurocraneana, aquí.
La porción neurocraniana, ahí viene, los ojos, los oídos y la porción nerviosa de los órganos olfatorios, porque pues vendrás a formar parte de la estructura del sistema nervioso cefálico y las estructuras óseas de sostén, o sea, los huesos del cráneo. Porción visceral, entonces, cavidad bucal, cavidad nasal y las estructuras que vienen a partir de los arcos faringeos o arcos braquiales, y entonces sería el tercio medio y el tercio inferior de mi cara. ¿Queda claro? Sí. Ok. Sí. Entonces, las células que están en el tubo neural están así inmersos ahí alrededor, laterales al tubo neural. No se incorporan al tubo neural, sino están ahí hasta arriba, en una cresta, se llaman células de la cresta neural. Y entonces van a migrar, vamos a decir la definición, van a migrar en sentido dorso-ventral. Ahí, en esa migración, esas células de la cresta neural antes se le conocía con el nombre de simpatogonias. Eso ya no, ya está me la salta porque esto ya no tiene nada que ver. La vamos a borrar. Esas células de la cresta neural que migraron van a comenzar a proliferar y van a generar poblaciones celulares y ahí van a comenzar a diferenciarse. Ahí se denominan entonces células ectomesenquimáticas, esas células de la cresta neural que migraron y proliferaron en el sentido dorsoventral hacia la parte más caudal anterior de mi embrión, específicamente en la porción visceral de mi embrión, ¿de acuerdo? Se sitúan en la parte más adelante, más ventral, y van a comenzar a desarrollar estructuras de mi cara, siendo parte importante de ella los órganos dentarios, o siendo parte de la formación de la cara, también la parte de los dientes, ¿no? Normalmente esto se da entre los días 18 y 37, que es justamente de tercera a cuarta semana de vida intrauterina. Las células ectomesenquimáticas que vienen del tubo neural, de la cresta neural que se multiplicaron, se van a dispersar en 3 capas: capa interna, media y periférica. La capa interna es la zona ependimaria, la zona del manto, y la zona marginal, la zona periférica. Estas condensación de células ectomesenquimáticas en sentido dorsoventral van a recibir un nombre específico. Van a conocerse como arcos faringeos o arcos branquiales. Anteriormente se les decía que eran arcos branquiales porque formaban estas proyecciones que parecían branquias en el ¿verdad? Pero nosotros los humanos no. Y como vienen del piso de la faringe, se le conocen ya mejor, se le cambia el nombre y se conocen ahora como arcos faringeos. ¿Por qué? Ya dijimos, porque vienen del suelo de la faringe. ¿De acuerdo? ¿Qué son los arcos faringeos? Es mesénquima que viene de las células de la cresta neural, que se condensa en la parte anterior de mi embrión, que migraron en sentido dorso-ventral, condensando ahí, formando tejido mesenquimático o ectomesenquimático, ¿de acuerdo? Entonces, como definición, estructura preponderantemente mesodérmica a modo de hendidura o herradura situadas a ambos lados de la faringe, que se desarrolla o que se origina más bien durante el desarrollo embrionario. Acá hay otra definición que es justamente proliferación de mesénquima que se condensa en barras en sentido dorso-ventral, de donde provienen de esa faringe primitiva, de esa porción anterior del intestino cefálico. De ahí está comprimido en sentido dorsoventral, migran esas células, proliferan, se condensan y forman estas barras, ¿de acuerdo? ¿Dónde se encuentran ubicadas? A ambos lados de la faringe primitiva. ¿Cuántos se forman? Se forman 6. El 5 y el sexto ya no desarrollan o no se desarrollan en los humanos. Algunos libros marcan que el quinto y el 6 se incorporan a las estructuras que desarrolla el cuarto arco faríngeo. Algunas dicen que no desarrollan estructuras y hasta ahí se acaba. Entonces, los primeros 2 arcos faríngeos son los que desarrollan más estructuras de la cara. Tercero y cuarto desarrollan más estructuras inferiores, como hacia el cuellito. ¿De acuerdo? Y estas aparecen en el embrión a partir de la cuarta semana de vida intrauterina. ¿De acuerdo? Primero y segundo, entonces, arcos son los que van a desarrollar más estructuras. Histológicamente,
estos arcos faríngeos están formados por una barra cartilaginosa, un elemento muscular, una arteria, un nervio craneal específico, esta masa de células ectomesenquimatosas que vienen de la cresta neural y y están revertidas en la parte interna, acá, por endodermo, en la parte externa por ectodermo, están divididas por una bolsa, que en este caso en la parte interna son bolsas, y en la parte externa se llaman hendiduras. También de estas estructuras, de estas bolsas y hendiduras, vamos a desarrollar estructuras. ¿De acuerdo? Ahora, me voy a saltar lo de las bolsas porque todavía no vamos ahí. Vamos a cerrar acá. De estos arcos faríngeos van a derivar estructuras. Les decía que el primero y el segundo van a ser los que más estructuras van a desarrollar. Del primero y el segundo se van a desarrollar los elementos del tercio medio de la cara. Pero antes de llegar a estas estructuras que desarrollan los arcos faríngeos, quiero que ustedes me platiquen cuáles son los huesos que componen mi macizo facial. Los maxilares. Son 14 huesos del macizo facial. Tengo 2 impares y todos los demás son pares. Son el lagrimal y todos esos, ¿no? Ujú. Ah, entonces son lagrimal, el 2 nasal. lagrimales, 2 nasales, los cigomáticos, los maxilares, los cornetes, el vómer, el palatino y la mandíbula. Perfecto. Entonces, estos van a desarrollarse pues de aquí, de los arcos faríngeos. Vamos a ir especificando de dónde proviene cada uno, ¿no? Entonces, vaya, me voy a acercar acá, me voy a acercar acá. Aquí tengo mi embrioncito plegado. Tengo aquí mis arcos faríngeos, mis masas de mesénquima aquí condensada con mis elementos, mi arteria, mi elemento muscular, mi arteria, mi nervio craneal específico, todo esto, ¿no? El primer arco faríngeo, que es el más grande, va a desarrollar la mayor cantidad de estructuras. ¿Qué estructuras se van a desarrollar a partir de aquí? Bueno, ese proceso o ese arco se va a dividir en 2 procesos, uno superior y uno inferior. Recuerden que los arcos están a ambos lados de la faringe primitiva, por lo tanto tengo derecho e izquierdo, ¿de acuerdo? Estos procesos, tanto derecho como izquierdo, se dividen en una porción superior y una porción inferior. La porción superior se conoce como proceso maxilar, la porción inferior se conoce como proceso mandibular. Y tengo mi elemento cartilaginoso, que en este caso se llama cartílago de Meckel. Ese cartílago de Meckel se va a dividir a su vez en 3 estructuras. Una porción distal, que está acá hasta atrás, una porción intermedia y una porción ventral. Y cada porción y cada estructura o cada proceso me va a desarrollar estructuras. Me voy a ir primero a la parte maxilar y luego a mi parte mandibular. Acá. Mi proceso maxilar que está acá arriba, tengo, es más pequeñito, es el más pequeñito de los 2 procesos. Me va a desarrollar justamente mi maxilar, me va a desarrollar también el vómer, el cigomático y los lagrimales. Los huesos nasales, esos vendrán a formar parte de la formación de las estructuras de la nariz, igual los cornetes. Entonces, el proceso maxilar, pues me va a desarrollar el pterigoides, el vómer, el cigomático, el maxilar y los huesos palatinos. La porción escamosal temporal también vendrá la porción escamosal temporal vendrá del proceso mandibular, perdónenme. Y ese es el proceso maxilar. Luego vengo con el de abajo, el proceso mandibular. Mi proceso mandibular, ya me voy a cambiar para acá, porque acá se ve más bonito. Acá estuvo ya mi proceso maxilar, acá arriba. Luego acá abajo tengo mi proceso mandibular. Mi proceso mandibular me va a desarrollar mi mandíbula, como lo dice el nombre del proceso.
pero también va a desarrollar la porción escamosa del temporal. Luego, el cartílago. Dijimos que se dividía en 3 estructuras. Hay literatura que marca que el yunque se desarrolla a partir del proceso maxilar. Es la literatura más viejita. La más actual nos marca que el yunque ya se desarrolla a partir de la porción distal del proceso mandibular. Entonces, vamos a quedarnos con eso. El yunque y el martillo se desarrollan a partir de la porción dorsal del proceso mandibular, del cartílago de Meckel. La porción intermedia nos va a desarrollar el ligamento esfenomandibular, que es una parte del ligamento de la articulación temporomandibular. También aquí es importante mencionarles que tanto el martillo como el yunque van a fungir como articulación temporomandibular en la etapa embrionaria, en la etapa fetal y en la etapa postnatal, porque todavía no están formándose nuestras estructuras y nuestras cavidades. Pero al menos en la etapa embrionaria y fetal estarán fungiendo en ciertos puntos estos martillo y yunque como articulación temporomandibular. Y la porción ventral del cartílago de Meckel va a desarrollar no va a desarrollar, perdón, ninguna estructura, más bien va a servir como guía de osificación de nuestra mandíbula. Y cuando lleguemos a la osificación de nuestro maxilar y nuestra mandíbula, hablaremos de este cartílago de Meckel y esta porción ventral. ¿De acuerdo? Estos son entonces los elementos óseos y cartilaginosos que se desarrollan a partir del primer arco faríngeo. Luego viene mi segundo arco faríngeo. En elementos óseos y cartilaginosos tengo el cartílago de Reichert, que es el que se forma a partir de este segundo arco, y es el que me va a desarrollar el hueso yoides. ¿Qué parte? La parte superior, los cuernos menores del yoides. También va a desarrollar el otro huesecillo del oído que me faltaba, que es el estribo, la apófisis estiloides, el ligamento estiloioideo, que también es parte de los músculos específicamente de los que se insertan en esta apófisis estiloides, y de la articulación temporomandibular y de los músculos depresores, y la parte del hueso yoides, a partir de ese cartílago, que es el cartílago de Reichert. ¿De acuerdo? Entre más vamos bajando, menos estructuras van desarrollando estas y más elementos óseos y cartilaginosos. En esta parte, en el tercer arco faríngeo, no tengo cartílago que me desarrolle estructuras, pero sí me ayuda a desarrollar la parte inferior del cuerpo del yoides. Por lo tanto, mi asta mayor del cuerpo del yoides la va a formar mi tercer arco faríngeo en elementos óseos. El cuarto, quinto y sexto que se agregan tendrán o desarrollarán cartílagos inferiores. Cartílagos que van a ser tiroides, cricoides, aritenoides, curniculado y cuneiforme. Serán entonces elementos cartilaginosos que se desarrollan a partir de este cuarto arco faríngeo y que también en alguna literatura nos marca que cuarto, quinto y sexto desarrollan estos cartílagos. ¿De acuerdo? Estos son los elementos óseos y cartilaginosos que me desarrolla mi primero, segundo, tercero y cuarto arcos faríngeos, que son los que están desarrollando estructuras. Aquí está un resumen de todo lo que acabo de decirles, ¿de acuerdo? Y en las imágenes también vienen lo que también les acabo de mencionar. Ahora, luego tenemos la parte nerviosa y muscular que también se desarrolla de esos arcos faríngeos. Se los dividí así porque no cabía todos en un cuadrito. Profesora, ¿puede mostrar otra vez la del resumen, por favor? ¿La anterior? Sí, Ahí está. gracias. Ya, gracias. Es que para poder seguir, para poder anotar. Ok, sí, no te preocupes. ¿Ya? Voy acá. Igual esa tómenle fotos si quieren porque le voy a cambiar, le voy a poner a la imagencita. ¿Va? Ahora, aquí es más fácil explicarlo. Me voy a centrar en esta parte. Antes de platicarles esto, quiero que me platiquen ustedes cuáles son los pares craneales. Díganme los pares craneales. ¿Todos empezando desde el primer par craneal? Sí, todos. Ok, es el par craneal 1,
que es del nervio olfatorio, el segundo, que es el óptico, Ujú, el tercero es el oculomotor, el ujú, cuarto es ¿es el patético, si no recuerdo? sí, No recuerdo el otro nombre. El quinto troclear. es Ujú, el troclear. El quinto es el trigémino, ujú, sexto es el abducens, facial, el vestibulocloquear, glosofaringio, el décimo es el vago, ese sí, y los otros dos no me acuerdo. el accesorio y el hipogloso. Ujú. Muy bien. Bueno, vamos a empezar con el que viene a formar parte importante de mi cavidad bucal, que es el trigémino. Como lo menciona o como lo estamos viendo en el desarrollo de las estructuras, pues si se dan cuenta, la boca viene a partir de ese primer arco faríngeo. Y dijimos que venía histológicamente acompañado de un nervio craneal específico. Entonces, cada uno de los arcos trae su nervio craneal específico. Del primer arco faríngeo viene acompañado del quinto par craneal, que es el trigémino. El segundo viene acompañado del facial, el tercero del glosofaringio y el cuarto arco del vago, específicamente la rama laringea del vago. Em, la parte que atañe la boca, pues vendrá a ser parte del primer arco faríngeo. Pero no quiere decir que todos los demás nervios, o sea, el facial, trigémino, perdón, facial, glosofaringio y vago, no tengan relación con la boca. Ya hablaremos de estos y por qué. Pero esto tendrá que ver más bien relación con la boca y la cara en general, y la porción visceral de la cara. El trigémino, hasta las ramas terminales del trigémino, nos están marcando hacia dónde se va y qué estructuras va a inervar. Entonces, ¿cuáles son las tres ramas de terminales de mi nervio trigémino? Facial, Ujú. ah, Aquí está, no, no. mira, se va hacia el ojito, se va hacia el Maxilar, maxilar y se va hacia la mandíbula. Oftálmico, maxilar, mandíbula. mandibular. Exacto. Ujú. Oftálmico, maxilar, mandibular. De acuerdo. Entonces, justamente mi nervio pues acompañará toda la parte del maxilar y todas las estructuras que ya se desarrollaron, que ya platicamos acá, la parte inferior del maxilar y la parte oftálmica sí se va para la porción neurocraniana, para la porción de los ojos. Entonces, ese va hacia la arriba, hacia la porción neurocraniana. ¿De acuerdo? Estructuras musculares que derivan de este primer arco faríngeo van a ser los músculos de la masticación, el vientre anterior del músculo digástrico y el músculo tensor del paladar. ¿Cuáles son los músculos de la masticación? El macetero, el Ujú, pterigoideo lateral y medial y el temporal. muy bien. Entonces, estos músculos estarán, por lo tanto, inervados por mi trigémino y vendrán siendo parte de la forma, vendrá su origen embriológico del primer arco faríngeo. ¿De acuerdo? Ahora, estos acá, aquí en esta imagen, tengo mis elementos cartilaginosos, mi cartílago de Meckel, y les platicaba, yunque y martillo, aún antes nos decían que, bueno, venía de la porción del maxilar, ahora no, se conoce que viene de la porción distal del cartílago de Meckel, martillo y yunque, y formarán la eh, articulación temporomandibular primitiva, ¿de acuerdo? Aquí está como el resumencito en la imagen. Luego, estribo, apófisis estiloides, ligamento estiloideo y cuernos menores deltoides. Es parte de los elementos óseos y cartilaginosos que se forman a partir del cartílago Reichert y vienen acompañados de su séptimo par craneal. ¿Cuáles son las 5 ramas del facial? Hasta tienen una imagencita donde ponen su mano así lateralmente y tocan esas ramas. El temporal, Temporal, el bucal, bucal. no, El antes del Sí, bucal cigomático, bueno, el antes del cigomático. antes del bucal es el cigomático, exacto. Sí, Temporal, y las cigomático, otras no me las sé. El mandibular mandibular. y marginal, cervical. Exacto. Temporal, cigomática, bucal, mandibular y cervical. Son las 5 ramas. Y justamente, pues tienen relación con los músculos que se desarrollan a partir de este
arco faríngeo. Músculos de la expresión facial o músculos de la mímica. Díganme 5 músculos de la mímica. El bucinador, que es el de la sonrisa, ¿no? El bucinador y el risorio, ¿no? Y el risorio. Ajá. También el cigomático menor y mayor. El mayor. Y el ovicular de los Labios. Muy bien. Siendo ese uno de las partes importantes porque es el que forma justamente mis labios, ¿no? La porción muscular de mis labios viene por el orbicular de mis labios. Muy bien. Entonces, estos musculitos vendrán siendo parte de o derivan de este segundo arco faríngeo, ¿no? Ya dijimos, los elementos óseos y musculares. Luego vendrá los elementos óseos y cartilaginosos del tercero. Dijimos que era la parte superior o los cuernos mayores del hioides, ¿no? Y, perdón, superior, inferior, la parte inferior del cuerpo del hioides, el tercero. Y en este caso vendrán acompañados del nervio glosofaríngeo. Este nervio glosofaríngeo tiene también 6 ramas terminales, ¿se lo saben? No me acuerdo bien. Ok, nervio timpánico o la rama del nervio timpánico, carotídeo, faríngeo, tonsilar, lingual y la rama que se va hacia el músculo estilofaríngeo. A mí, ¿cuál me importa? Aquí en la cavidad bucal, faríngeo, lingual, tonsilar y la rama que se va hacia el músculo estilofaríngeo. Entonces, específicamente la lingual, porque la lingual nos va a ayudar a la parte de la propiocepción y el gusto de la parte posterior de la lengua, por ejemplo, pero también, por ejemplo, está una parte que nos va a ayudar a inervar la parte posterior del velo del paladar y también tiene relación, por ejemplo, con el reflejo nauseoso. Entonces, tiene relación justamente este nervio del vago, ¿no? Entonces le aporta más inervación a la parte posterior, al tercio posterior de la lengua, pero no quiere decir que no inerve una parte muscular y específicamente los músculos que están también relacionados con este nervio y con este tercer ser, arco faríngeo serán los músculos faríngeo superior y el estilofaríngeo, que como les platicaba, ese va directamente, esa rama del glosofaríngeo va directamente a ese músculo estilofaríngeo, va ahí específica. Entonces, faringeos o los músculos faríneos están inervados por este glosofaríngeo, el músculo estilofaríngeo inervados por este glosofaríngeo y la parte posterior, el tercio posterior de la lengua también está inervado y parte del paladar, del paladar, por el nervio glosofaríngeo, ¿de acuerdo? Ahora, el que sigue es el vago. Ese vago está bien grandote, entonces ese solamente la rama laringea es la que nos va a ayudar a inervar estos músculos. ¿Qué músculos van a derivar de este cuarto arco faríngeo? Los músculos faríngeos y los músculos laringeos. Y pues obviamente también inervará los cartílagos tiroides, cricoides, aritenoides, cuniculares. ¿De acuerdo? Y ya, se va para acá, glosofaringeo hacia la lengua y el vago hacia abajo, hacia la faringe y la laringe. ¿De acuerdo? ¿Dudas o preguntas hasta aquí? No, doctora, todo No, bien. realmente. ¿No? Ok. Yo estoy segura que ustedes ya se lo saben. Se los explicaron yo creo que muy, muy bien en anatomía y en fisiología y en embriología y entonces. Entonces nada más como un resumencito rápido. Se nos va a acabar la sesión, entonces se vuelven a conectar, por favor. Para la formación de la cara vamos a tener 2 puntos importantes. La primera es que participan 5 procesos. Estos 5 procesos son porque son pares, proceso maxilar y proceso mandibular, todavía no están unidos, por eso se dice que son 5. Y el proceso frontal, que
se pone de manifiesto, o sea, se llama proceso frontonasal, pero al inicio solamente se conoce como proceso frontal. Y les voy a explicar por qué.